de poder estar acá con ustedes y gracias al Congreso Nacional Lechero por la oportunidad de participar, y si tienen alguna pregunta, pues los podemos responder después. Por el momento iniciamos la presentación. Entonces, lo que yo hago durante el día, a mí me conocen como el cazador de las micotoxinas, y me gusta ir a las granjas y a diferentes lugares y buscar micotoxinas y soluciones en la granja para poder reducir el estrés e incrementar la producción y la productividad en la granja, así como la salud animal. Entonces, lo que he estado trabajando en los últimos años es trabajar cómo las micotoxinas se relacionan a la nutrición láctea. Tengo un título en nutrición y todo esto encaja con las micotoxinas y cómo afectan a los animales. Yo soy de alrededor del área de Buffalo, Nueva York. Vivo en un pueblo que se llama Eden y crecí en una granja de Brown Swiss y Holstein, y he trabajado en la nutrición en ganado lechero desde hace 20 años, apoyo técnico desde hace 15 años y he sido un especialista en forrajes desde hace 15 años, y me encanta cómo los forrajes se dan con las vacas. Un poco de donde vivo. Viviendo en Buffalo, Nueva York, estoy muy cerca de las cataratas del Niágara y puedo, de hecho, ver parte de las cataratas desde mi casa, porque estoy en un cerro que ve el lago Erie y Canadá. Y estaba viendo cuánto me tomaría llegar a Costa Rica, porque siempre he querido estar ahí. Y lo veo como un viaje de 75 horas o 3.845 millas, así que es un viaje bastante largo. Seguramente mejor volaría cuando me lo permitan. Con esto del COVID que todos estamos lidiando ahora. Bueno, obviamente en Costa Rica sabemos que hay muchísimas cosas maravillosas y lindas, pero estoy aquí por las vacas. Estoy aquí por las vacas y las micotoxinas. Estoy aquí por las vacas y las micotoxinas el día de hoy. Entonces, cuando veo las granjas lácteas de Costa Rica, vemos en este mapa dónde está la mayoría de las granjas de ganado lechero entre cada una de sus cosas. Es un país hermoso. He visto muchísimas fotografías de muchas granjas y muchas instalaciones de producción dentro de Costa Rica, y realmente me emocionaría muchísimo poder llegar, visitarlos y ver sus datos. Lo que sí sabemos de las micotoxinas es que las micotoxinas están surgiendo más y más en el mundo por muchas y variadas razones, pero yo diría que el cambio climático tiene mucho que ver con esto. No necesariamente el calentamiento global, sino el cambio climático. Hay periodos más largos de clima variable y variante, y yo diría que aunque trabajemos con micotoxinas o trabajemos con forraje y la calidad del forraje y la producción del forraje con el ganado lechero, pues el clima sigue siendo el campeón. Tenemos que trabajar alrededor de lo que nos da el clima, y obviamente en el frente de las micotoxinas vemos que afecta lo que afrontamos en el día a día. Cuando a mí me preguntan la diferencia entre un moho y una micotoxina, para mí es bastante fácil. Yo utilizo esta analogía. Obviamente todos conocen a este animalito en el mundo. Es un zorrillo en Estados Unidos. Y yo equivalgo el zorrillo al moho y el olor fétido como la micotoxina, porque el moho, cuando si estresamos el moho va a liberar micotoxinas. Es como un metabolito secundario, entonces es un mecanismo de defensa del moho. En esta imagen podemos ver cómo el zorrillo es cazado por el zorro, y el zorro pues es afectado por la
as a way to la aspersión que tira el zorrillo, y entonces es una manera de diferenciar o mostrar la diferencia entre el moho y la micotoxina. Y lo que yo he aprendido en los últimos años es que si hay moho, no necesariamente vamos a tener micotoxinas. Y hay veces cuando no hay moho, pero sí encontramos micotoxinas. Y simplemente va a depender de cómo el moho fue estresado. Y vamos a hablar un poquito más de las micotoxinas. Cuando nosotros vemos diferentes mohos, las personas preguntan si puedo identificar mohos y micotoxinas con colores. Y bueno, sí hay colores que van con una micotoxina. Por ejemplo, con los Penicillium vamos a tener un color gris, celeste, verde. Con los Aspergillus vamos a ver un color amarillento, casi verde olivo. Aflatoxina es una de las que más nos preocupa a nivel mundial. Aparte del Aspergillus, la aflatoxina, los Fusarium también van a ser DON, vomatoxina, cearalenona, T2, fumonicina. Esos son los Fusarium principales y vamos a encontrar un color rosáceo, rojizo, blanco, y luego para el ergot vamos a tener negro. Semillas negras, cuerpos negros en las cabezas de las semillas. Estos son los colores típicos, pero solo porque veamos los colores no significa que necesariamente vamos a tener un riesgo de micotoxinas. Cuando nosotros hablamos un poco sobre las micotoxinas, bueno, a mí me encantan las micotoxinas porque son tan difíciles de pescar y tan difíciles de ver. Son inoloras, invisibles, sin color, son muy estables y son sumamente tóxicas. Y cuando yo hablo de estabilidad, uno puede ver los granos acá del lado derecho, pero si los calentamos, a veces las personas tratan de calentarlos para sacar las micotoxinas del grano. Y realmente no podemos sacar la micotoxina con calor, simplemente ahí están. Son fuertes y son muy estables. Entonces son cosas que tenemos que aprender, que una vez tenemos micotoxinas, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para aliviar el problema. Y hay muchas cosas que las personas tratan de hacer, pero no son efectivas. Cuando vemos las micotoxinas, esta es una diapositiva un poco cargada, pero hay dos tipos de micotoxinas. Las micotoxinas que vienen del campo y las micotoxinas que crecen en el almacenamiento. Los Fusarium y los Aspergillus típicamente nacen en el campo. Un poco de Penicillium también, pero cuando vemos el Fusarium, más que todo vienen de problemas del campo. Entonces los llevamos del campo al silo o al almacenador o al pasto. Y el Aspergillus y el Penicillium, podemos ver las micotoxinas abajo: aflatoxina, Penicillium, ácido penicílico. Estos usualmente crecen en almacenamiento, crecen en el verano, calor, humedad, y van a crecer en el almacenamiento si no estamos alimentando la fase de almacenamiento o si no empacamos las instalaciones lo suficientemente bien. Hay una fermentación secundaria. Entonces surgen estas micotoxinas por almacenamiento. Otra cosa que tenemos que saber, y seguramente lo voy a repetir en la charla, es que las micotoxinas son sinérgicas. Una micotoxina puede ser severa, pero probablemente no lo es. Pero cuando tenemos múltiples micotoxinas, van a tener un efecto sinérgico y esto va a causar que funcionen juntos, y cuando trabajan juntos es cuando causa problemas en los animales en la producción. Estos esporas de moho usualmente están en el suelo, entran con el aire, con tormentas tropicales o cualquier viento, o lluvia. Toda esta combinación de condiciones van a crear este problema de micotoxinas entre la actividad del agua, humedad, calor, oxígeno y por supuesto materia orgánica, que
pues que es el sustrato donde crecen las micotoxinas. Cuando yo veo las micotoxinas, lo veo como un análisis, porque hay tantas razones, tantas cosas que tenemos que ver para poder diagnosticar un problema de micotoxinas en la granja lechera. Y pues es más que un producto ayuda, pero tenemos que ver el clima, tenemos que ver a las vacas, tenemos que ver los forrajes, tenemos que rastrearlo en la computadora y tenemos que hacer pruebas de micotoxinas. Y no lo puedo decir lo suficiente, que necesitamos pruebas de micotoxinas para saber cómo estamos lidiando múltiples veces durante el año, porque durante el año la firma de las micotoxinas va a ser diferente en la misma área y puede ser diferente en diferentes épocas de la estación. Entonces uno tiene que hacer múltiples pruebas para asegurarnos que no hay problemas de micotoxinas. Algunos de los factores que van a crear e influyen sobre el moho y las micotoxinas, y lo dije antes, clima, cierta rotación de cosechas, la fecha de cosecha, variedades, pero viendo la fecha de la cosecha tenemos que asegurarnos que cosechemos en tiempo y no demasiado tarde o dejarlos en el campo mucho tiempo. Cuando vemos dónde se ubica Costa Rica, yo pensé que ustedes tendrían muchos huracanes, pero cuando veo que están 10 grados del Ecuador, podemos ver en esta imagen donde muchos de los huracanes se colocan y pues Costa Rica está relativamente libre de ello. Pero una de las cosas que noté cuando vi el clima en Costa Rica, número uno, es que el clima es consistente bastante durante el año y hay momentos cuando hay lluvia de las tormentas tropicales que entran. Entonces van a tener esa humedad y van a tener esa lluvia y vamos a hablar de la temperatura de la lluvia y de la humedad ahora. Cuando vemos el promedio de lluvia para diferentes partes de Costa Rica, norte, occidente, centro y oriente, hay bastante humedad durante el año y esta es una de las cosas que uno buscaría con las micotoxinas. Entonces hay suficiente humedad. Cuando nosotros vemos la temperatura, esta gráfica nos muestra las temperaturas de rango de crecimiento para las micotoxinas y también el rango de temperatura para la producción promedio. Tenemos el aspergillus o las aflatoxinas, tenemos los fusarium y también los penicilliums. Y desde 1 grado de centígrados, todos están en ese promedio de 20 centígrados a 35, 40 centígrados. Y si vemos las temperaturas normales en Costa Rica, la mayoría de las áreas encajan perfectamente. Entonces tenemos la cantidad de lluvia necesaria, tenemos la temperatura ideal, número 2, y número 3, también empezamos a entrar a humedad. Y cuando vemos la humedad, y aquí hay una imagen de maíz, pero quiero que nos enfoquemos en la neblina, y esta neblina que cae sobre el maíz, y obviamente esto nos crea un problema de humedad. Una cosa que me sorprendió viendo el clima de Costa Rica es la humedad relativa que ustedes tienen en el país. Y como pueden ver en esta gráfica aquí a la derecha, en lo rojo tenemos circulado la humedad relativa promedio y es muy alta. Y cuando tenemos cierta cantidad de horas arriba del 85% de humedad, ese es el ambiente perfecto para crear mohos y micotoxinas dentro del forraje. Entonces tenemos la temperatura correcta, la lluvia adecuada y la humedad relativa perfecta. Entonces están en ese punto ideal para las micotoxinas. Y cuando vemos las micotoxinas en la granja, a mí me gusta asegurarme que sepamos qué está sucediendo. Esta es la línea de tiempo o cronograma de micotoxinas. Usualmente son 45 días lo que necesitamos para ver si hay un problema de micotoxinas en la granja. Tenemos el inicio o cambiamos de forraje o cambiamos algo, entonces tenemos esa reacción interna en la vaca y luego vemos algo como heces flojas, caen las orejas, los ojos se vuelven aplanados, los cuerpos se
están un poco menos gorditas y vemos una baja de leche, de producción de leche. Ahí es donde vamos a hablar con el nutricionista, con el veterinario, y normalmente van a hacer una prueba de los piensos. Y usualmente no buscamos micotoxina primero, miramos qué cambió en el forraje o cuál forraje estamos usando, pero sabemos que si hay heces flojas, si la condición de la vaca está disminuyendo y hay mayor mastitis, entonces deberíamos de estar buscando micotoxinas un poquito antes en este cronograma, porque entre más están las micotoxinas en el animal, más va a incrementar el nivel de estrés y reduce su sistema inmunitario. Y cualquier cosa que afecta al sistema inmune es algo malo para la vaca. Entonces, en Alltech lo que yo hago es que yo tengo un lector Raptor de lectura rápida, donde puedo recibir una llamada hoy, donde dicen, veo estos síntomas en mi vaca y podemos darle una solución en 24 horas para descubrir qué es en lugar de 30 a 45 días. Entonces, realmente disminuimos los niveles de micotoxina rápidamente. Entonces, en el análisis de las micotoxinas, como les digo, es una combinación de cosas, es un como sistema y lo tenemos que ver como sistema en lugar de buscar una sola cosa. A lo largo de mi día, esto es lo que sucede. A las 8 de la mañana recibo una llamada de una granja diciendo que tienen algún problema con el ensilado. Normalmente yo salgo a la granja lo más pronto posible y camino entre las vacas, veo qué está sucediendo, veo si tienen las orejas frías o si hay una reducción en producción o si hay heces flojas o algún problema estomacal, digámoslo así. En las vacas individuales va a estar así, no es el hato completo y también se van a ver menos robustas. Y me gusta caminar entre las vacas y ver qué puedo ver. Y entonces vamos a encontrar problemas donde tenemos múltiples micotoxinas que van a trabajar juntas y van a causar estos problemas. Cada micotoxina va a ser algo diferente dentro del animal, pero juntas van a crear un problema más grande. A veces voy a ver un poco las heces, la consistencia, podemos ver con DON o bomotoxina, con heces blandas, flojas, y con T2, penicillium, vamos a ver un poco de sangre en las heces, vamos a ver un poco de mucosa, también vamos a ver un poco de mucina dentro de las heces que se desprenden del intestino. Las heces pueden decirnos mucho sobre la dieta y mucho sobre lo que está sucediendo con cada una de las vacas. Entonces es importante ver las heces. También cuando tenemos un problema importante pueden haber problemas de hemorragia intestinal y lo que queremos hacer es evitar esto en lugar de tratar de arreglar o tratar. Ahora, con las micotoxinas también afectan mucho la pared intestinal y pueden permitir que entren bacterias gram negativas. Entonces, cuando vemos que las heces están líquidas o frescas, tenemos que ver estos problemas. Cuando hay desafíos de problemas de micotoxinas, vamos a bajar el sistema inmune y vamos a abrir al intestino para tener problemas de intestino. Puede haber salmonela, coronavirus, rotavirus, Clostridium coli. Esto se va a diseminar en el hato si tenemos un alto desafío de micotoxinas. Entonces, a lo largo de mi día, empiezo con la vaca, veo las heces, camino entre las vacas, luego salgo al área de almacenamiento donde tenemos el forraje y lo voy a ver. En esta imagen, en el centro y a la derecha, son los problemas que encuentro en el ensilado, donde vemos el celeste grisáceo de los mohos. Estos usualmente son penicillium y hay un calentamiento del ensilaje donde se puede ver en la derecha. Es la misma imagen, solo que la he tomado con una cámara infrarroja. Y cuando vemos el rojo, el blanco con la cámara infrarroja, vemos el calor y la fermentación secundaria que se está dando. Cuando vemos esto, es una mala señal cuando estamos viendo el ensilado. Y estas son las imágenes que vemos
Y en la esquina superior izquierda vemos el ensilaje como caramelizado, tiene ese color café y probablemente huele un poco a quemado. Cuando cosechamos el ensilado muy seco, arriba de 35-36% de materia seca, corremos el riesgo de tener mohos y micotoxinas. Por ejemplo, cuando cosechamos forraje y lo cosechamos un poco tarde, incrementamos el riesgo de las micotoxinas también. Aquí vemos el área de ensilado y debería estar cubierto para no perder materia seca y no tenemos problemas. Y aquí a la derecha está cubierto y tenemos algunas llantas o bolsas o sacos, algo que sostenga el plástico. Cuando vemos heno, esto es su producto de piña y aquí podemos tener muchos problemas de micotoxina cuando se recalienta mucho y muchas veces podemos tener problemas de micotoxina en la materia prima. Entonces, si recibimos esta materia, queremos asegurarnos que esté libre de micotoxina o lo más que se pueda. También me gusta salir y caminar en el campo y ver algunas de las cosas que hay en el campo, ver los pastos, ver qué veo en el pasto, porque siempre quiero asegurarme que estamos viendo diferentes maneras para incrementar rentabilidad en los lácteos más allá de la micotoxina. Yo pienso, si usted me deja caminar su granja, puedo ver otros problemas aparte de las micotoxinas y vamos a buscar cada oportunidad para incrementar su productividad. Entonces, ver el tiempo de cosecha, la cosecha de la materia seca, etcétera. Una vez tengo una muestra del forraje o del ensilado, siempre llevo un kit de micotoxinas conmigo. Tengo 2 Raptor, que es el kit de prueba rápida de micotoxinas. Tenemos 2 representantes en Costa Rica, Irina y César. Y si pueden ver las cajas aquí, podemos abrir todo el equipo aquí para muestreo y lo que voy a hacer es pesar mi muestra, seco la muestra. En este caso estoy utilizando una freidora, unos 30 minutos a 250 grados para secar la muestra lo más posible. Una vez está seca, la voy a moler en una batidora y asegurarnos que tenemos el tamaño de micrones, lo más parejo y lo más fino posible para poder tener una imagen verdadera del potencial de las micotoxinas. Como podemos ver en el cronograma, voy a tomar las pruebas de micotoxinas y vamos a pasarlos en el Raptor de Neogen. Voy a obtener mis resultados y luego colocaré los resultados en la plataforma que se llama RapidRead y voy a verlo y ver los datos desde ahí. Raptor es una prueba rápida donde podemos obtener un resultado de micotoxinas para DON o micotoxina en 10 minutos y algunas otras micotoxinas se pueden sacar en 6 minutos. Podemos hacer pruebas para 7 diferentes micotoxinas con el Raptor y lo utilizamos para ver un informe rápido de micotoxinas que vamos a hablar de los riesgos más adelante. Como puede ver los resultados de esta muestra, vemos abajo y tenemos un REQ estimado, que es la cantidad de evaluación de riesgo rápida. Este es un alimento que puede causar problemas. Entonces, este alimento tiene un REQ elevado. Me gusta ver la diferencia entre los 2 productos que tenemos. Tenemos el kit que se llama Raptor, que puede tomar muestras en la granja o en la oficina. En un día tenemos el resultado. A veces hasta en un par de horas podemos tener los resultados. Y luego tenemos el 37 Plus, que puede buscar 54 diferentes micotoxinas o detectar estas micotoxinas. Esto es bastante rápido y podemos
dar respuesta rápida. Con 37 Plus es más comprensivo, más integral, muestra más resultados, pero se tarda una semana. Entonces a mí me gusta información rápida para soluciones rápidas y el otro nos va a dar una mejor imagen, un mejor diagnóstico, pero tarda una semana. Así es como vemos la prueba de 37 Plus. Y pueden ver que tenemos la hoja de REQ a la par. Cuando nos enfocamos en el REQ, vemos la cantidad y partes por billón de las micotoxinas y cada familia de micotoxinas. Y luego vemos el REQ abajo para mostrar riesgo. Lamento que está un poco borroso, pero cuando vemos para este alimento en particular, el REQ es 2300. El alto riesgo es 150. Entonces, cuando vemos la gráfica de abajo, podemos ver la muestra de problemas de micotoxinas y está dentro del animal. Y es importante ver el REQ para ver cuál es el riesgo en el animal de las diferentes acumulaciones de las micotoxinas. Entonces, cuando vemos esos resultados, regreso a la granja, veo los resultados vía telefónica, vía correo electrónico, o regreso a la granja y visito. Una vez hacemos eso, puedo ver la situación en la granja y podemos ver lo que podemos utilizar en la granja, que es el microabsorbente. Y me gusta tomar en cuenta qué está sucediendo en la granja. Si hay más estrés en la granja, veo el manejo en la granja, veo diferentes cosas en el ambiente para asegurarnos que tenemos el diagnóstico correcto para la cantidad indicada de Mycosorb. Tengo dos, o puedo tener dos granjas con el mismo nivel de REQ, pero si el manejo es distinto, voy a utilizar más Mycosorb en una granja que en otra. Y si vemos Costa Rica, si la muestra promedio de Costa Rica tiene 6.4 micotoxinas por muestra, y esto ha sido desde febrero de 2015 a mayo de 2020. Hemos hecho 141 muestras y el promedio de micotoxinas es 6.4 y 91% de las muestras tienen por lo menos 2 o más micotoxinas por muestra. O sea, sí hay problemas con micotoxinas en Costa Rica. Y como les menciono, el clima, la humedad, las temperaturas, la lluvia, sí existe la oportunidad. Y podemos ver en el centro de la gráfica una ocurrencia y las tricoticinas o vomitoxina, 78% de las muestras tienen esta cantidad de tipo B en ellas, igual que las fumonicinas. La fumonicina es creada con clima seco y luego se humedece. En la cosecha, cuando tenemos ese problema, vamos a encontrar fumonicinas. Ácido fusárico va a causar problemas intestinales y funciona muy bien con tono o vomitoxina, son sinérgicos en naturaleza. Y si vemos los primeros tres, son fusarium, y esto es lo que vamos a encontrar con los niveles de riesgo que tenemos. Cuando vemos esto, se puede ver por país, podemos seleccionar por especie, podemos seleccionar diferentes forrajes. Yo usé las 141 muestras y cuando veo el riesgo en Costa Rica, veo un moderado para tricoticenos, vomatoxinas, y ese es el que más sobresale como riesgo para disminuir el sistema inmune y va a causar heces blandas y acuosas en la mayoría de vacas. El REQ para Costa Rica promedio es 190. Y si vemos al lado derecho, el PPB de riesgo más alto para micotoxinas es cualquier cosa arriba de 150. Entonces me parece interesante que una de las familias de micotoxinas, los tricoticenos tipo B, que es vomatoxina, aparece a nivel moderado, pero tenemos
tenemos muchos niveles bajos de muchas diferentes micotoxinas en múltiples micotoxinas. Entonces, cuando vemos estas múltiples micotoxinas que afectan diferentes partes del animal, ahí es donde ustedes en Costa Rica van a encontrar los problemas más grandes, porque la cantidad de micotoxinas que los animales tienen que lidiar no necesariamente es una micotoxina en particular, y como pueden ver en la gráfica de abajo, los diferentes niveles de cada uno individual no es elevado, pero la cantidad de riesgo relativo es altísima. Este es el mapa cuando hacemos pruebas de micotoxinas, donde vimos la imagen donde quedan las diferentes granjas a lo largo de Costa Rica. Podemos ver los diferentes puntos calientes que están resaltados en rojo. Una cosa que podemos ver, el número acá al centro, estos niveles máximos detectados, simplemente porque tenemos una pequeña cantidad de micotoxina al día de hoy, no significa que no vamos a tener mayores niveles o niveles más elevados hacia el futuro. Si vemos de 2015 a 2020 en Costa Rica, podemos ver el porcentaje de tricoticenos tipo B o vomatoxina en ese nivel de 100 o cerca del 100 en los últimos 5 años. Y la gráfica de abajo muestra cearalenona, que ha incrementado en el último año, y la cearalenona causa problemas de reproducción en el animal. Podemos tener vacas císticas, podemos tener muerte embriónica temprana y pues perdemos eficiencia reproductiva, y ese es un problema en la granja. Y en el 2019 al 2020 estoy viendo que hay mucha cearalenona para Costa Rica en sus forrajes. Entonces, ¿qué hacemos para poder combatir los problemas de micotoxinas que tenemos? Lo primero que yo sugeriría es hacer pruebas y asegurarnos que sepamos qué micotoxinas tenemos. Muchas veces vamos a hablar con el nutricionista, el consultor, y nos dicen, agréguele algún absorbente de barro para mejorar el problema. Yo diría que es como ir con el médico. Tenemos que saber qué afrontamos y qué riesgo de micotoxina tenemos y qué micotoxinas hay antes de dar un diagnóstico verdadero. Y como les digo, es como ir con el médico y el médico nos recete un antibiótico y no sabe qué tenemos. Tenemos que asegurarnos que revisemos. Y viendo Mycosorb A, he trabajado con esto varios años y funciona bastante bien. Y la firma que yo encuentro en mi región del mundo y también funciona bastante bien con las micotoxinas, y lo he visto acá y lo he visto en Costa Rica. Mycosorb es pared de célula de levadura que se adhiere a las micotoxinas. Y para los que me están escuchando hoy, si ustedes utilizan Mycosorb A+, y utilizan tasa de 10 gramos o para tasa moderado, utilícelo, porque es una póliza de seguro, porque no sabemos cuándo vamos a tener forrajes de alto riesgo o vamos a tener micotoxinas de alto riesgo. Aquí al centro circulamos la gráfica. Solo porque hay niveles bajos no significa que van a ser muy altos. Aquí al centro podemos tener tricoticenos tipo B a 8.640 partes por billón, es sumamente alto, y podemos tener los problemas que que surgen poco a poco, y no significa que porque no tenemos los niveles altos ahora no vamos a tener una explosión de micotoxinas más adelante. Entonces, con las micotoxinas no es un problema de si vamos a tener el problema, es más una cuestión de cuánto vamos a tener dentro de las vacas. Ustedes tienen dos representantes excelentes que trabajan en Costa Rica y los he llegado a conocer muy, muy bien. Ambos tienen Raptor, pueden salir a sus granjas y ayudarles con los problemas de micotoxinas, así como
otros problemas que evolucionan y están alrededor de la salud intestinal. Es fácil contactarlos, es muy bueno platicar con ellos y yo he disfrutado mucho trabajar con ellos. Así que me gustaría decir muchas gracias. Me encanta esta imagen a la derecha. Cuando yo empecé a buscar información de Costa Rica, de granjas lecheras, y decía que los lecheros de Costa Rica, me encantó esta imagen, realmente es linda. Y como les digo, mi nombre es John Winchell, ahí está mi correo electrónico. Trabajo con gestión de micotoxinas, calidad de forrajes y mejorando sus alimentos y sus forrajes. Les agradezco su tiempo el día de hoy.